Hola Power Pro, bienvenidos nuevamente al canal de Rapid Excel. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre visualización de datos, que es un tema muy interesante dentro del mundo de BI en general, y con otro tema respecto a cómo visualizar o cómo es la mejor manera de visualizar nuestro presupuesto con lo real. El tema de visualización de datos dentro de BI es un tema muy amplio y que debe ser tomado con mucho cuidado por usuarios que no conocemos de este tema, y sobre todo con respeto hacia personas que han estudiado este tema, porque la visualización de datos en sí es como una disciplina más que se tiene que añadir a tus conocimientos de BI. La visualización de datos no consiste solamente en colocar un gráfico que te llame la atención a ti, ponerle colores llamativos y que este gráfico de alguna otra forma sea espectacular, porque de eso no se trata. No se trata de eso la visualización de datos, sino todo lo contrario. En visualización de datos, menos es más. Y eso debe ser como punto de partida para nosotros que no conocemos del tema de visualización de datos, una referencia para comenzar a aprender esta disciplina, podemos llamarla de alguna manera, ¿no? Entonces, si tú eres nuevo en este mundo de BI, por ejemplo, un doctor, un abogado, un contador, un administrador, etcétera, yo te pido que investigues, te documentes, aprendas sobre la visualización de datos, sobre qué gráficos utilizar para cada pregunta de negocio que quieras responder. Las preguntas básicas que deberías conocer en este momento es: ¿por qué utilizamos un gráfico de líneas y no un gráfico de barras? ¿Por qué utilizamos un gráfico de columnas y no otro gráfico de barras? ¿Cuándo deberíamos utilizar un gráfico de cascada o un gráfico de anillo o un gráfico de pie? Son preguntas que le hago a ustedes ahora, pero que deberían ustedes ya conocer las respuestas si quieren ir aprendiendo poco a poco sobre visualización de datos. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que hay gente que ya estudió este tema sobre visualización de datos, gente que estudió la importancia del color, la importancia del tamaño de las barras, cómo se mide o cómo mide el ser humano el espacio, podemos decirlo así, cómo lee los datos, cómo lee un gráfico. Entonces mucho de esas cosas ya se estudió. Entonces nosotros como aprendices de visualización de datos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Google o libros o referencias y leer, repasar, aprender de ellos. Recuerda, la visualización de datos no es simplemente agarrar un gráfico y ponerle todo lo que se me ocurra, no es de esa manera. La visualización de datos es tan importante como saber Power Query, como saber DAX, porque de qué sirve saber DAX y sacar resultados o cálculos interesantes si no sabes cómo transmitir, si no sabes cómo comunicar lo que has hallado mediante un gráfico, porque el gráfico te va a permitir mostrar de manera muy rápida esos insights, esos valores importantes, llamativos, o esas tendencias que te ayudan a entender mejor los datos. Por eso en el canal vamos también a tratar sobre este tema de visualización de datos. Es un tema que estoy aprendiendo poco a poco y de eso vamos a compartir con todos ustedes. Pero desde ya les digo, ¿no? Preocúpense por eso, ¿no? Si ustedes quieren continuar en este mundo de BI, análisis de datos, la visualización de datos en sí es un tema muy importante. Hay que seguir estudiando entonces en ese punto. Muy bien, lo que vamos a tocar el día de hoy va a ser, como dijimos anteriormente, sobre cómo mostrar de manera eficiente lo real versus lo presupuestado utilizando diferentes gráficos o visualizaciones que tiene Power BI. Vamos a utilizar las visualizaciones más comunes que se utilizan en este aspecto, pero también vamos a ver sus ventajas y desventajas de cada uno. Y al final les voy a presentar una visualización que para mí ha sido muy útil, muy importante y que les ha gustado a muchos usuarios finales donde he podido presentar estos proyectos. Muy bien, rápidamente hacemos un repaso de cómo está nuestro modelo de datos. Ya hemos hecho dos videos sobre presupuesto y lo real dentro de Power BI. Como podemos ver, este es nuestro modelo de datos que tenemos. Tenemos aquí nuestras ventas, que son las ventas reales, y nuestras ventas presupuestadas hasta el año 2019 que tenemos actualmente. Ya explicamos todo lo relacionado al modelo de datos y todo, y el tipo de relaciones y todo ello. Vamos a crear unas tablas rápidamente para poder comenzar a visualizar nuestros datos. Vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a poner el nombre visualización real versus presupuestado. Vamos a crear esta primera tabla. Ok, vamos a poner aquí los vendedores. Venimos a esta tabla de sales. Venimos a la tabla sales people y arrastramos el por nombre. Luego vamos a arrastrar nuestras medidas de ventas, venta total. Luego vamos a ir a nuestra tabla de Sales Budgets, donde está nuestro presupuesto, y vamos a arrastrar este campo.
Pero obviamente nosotros estamos acá en Power BI y en Rapid Excel nunca utilizamos medidas implícitas, siempre utilizamos medidas explícitas. ¿Qué quiere decir? Que en vez de arrastrar este campo vamos a crear una medida como tal. Vamos a ir a especificar datos, vamos a crear una medida para presupuesto porque sé que este presupuesto o el tema de presupuesto va a ser muy amplio y se va a tratar de diferentes formas aquí en el canal. Entonces aquí voy a poner presupuesto, donde voy a alojar todas mis medidas a futuro sobre el presupuesto. Lo voy a decir cargar. Muy bien, venimos a nuestra tabla de presupuesto que hemos creado. Vamos a crear nuestra primera medida sobre esto. Y le pongo simplemente ventas presupuestada o presupuestado. Ponemos zoom de nuestra tabla 6 budget, ¿no? Ese de aquí y ese de acá. Recuerden, siempre escribimos medidas, ¿no? Nunca arrastramos campos. Le doy el formato que tiene que tener, coma decimal, y le voy a poner en 0 decimales. Coma de miles, mejor dicho, ¿no? Elimino esta columna. Y por último, oculto los campos, ¿no? Vengo aquí a los campos, oculto y luego lo muestro. Ya está, ¿no? Entonces, arrastro mi medida de presupuesto. Y quito el otro, ¿no? Este de acá. Bueno, aparentemente está bien. Tenemos valores distintos para cada vendedor por las ventas totales y lo presupuestado. Pero tenemos que arreglarlo un poco en el sentido de que, por ejemplo, acá tengo las ventas de 1 millón, pero acá tengo la venta presupuestada por 282.000. Como saben, lo que pasa es que estoy viendo todos los años. Y mi presupuesto solamente corresponde para el año 2019. Entonces voy a agregar una segmentación de datos aquí. Voy a utilizar el campo año, year. De esta manera lo voy a utilizar como una lista. Luego voy a venir acá a los formatos y lo voy a poner en horizontal. De esta forma. Ahora digamos que tiene un poco más de sentido o de coherencia los datos. Y por último voy a agregar otra segmentación para colocar los meses. Vengo aquí a mi campo o a mi tabla de calendario y voy a utilizar este de aquí que dice Month of Year, ¿no? Este de aquí, en donde me va a dar los meses del 1 al 12, ¿no? Para yo poder hacer un acumulado, por ejemplo. Aquí podríamos adicionar una medida para saber la variación o la diferencia de cumplimiento. Entonces venimos aquí a presupuesto, lo voy a decir nueva medida. La vamos a poner por mientras variación nada más. Y va a ser la resta simplemente de lo presupuestado. Menos la venta total. Esto, bueno, le doy el formato que tiene que tener y lo voy a agregar a mi tabla. Entonces, una forma de trabajar lo presupuestado, lo más básico, se me ocurre lo siguiente. Yo podría colocar aquí un formato condicional. Le voy a decir color de fuente. ¿Está bien? Color de fuente. Lo voy a colocar como una regla. Lo voy a colocar es menor. Aquí colocamos es mayor que 0. Número. Y es menor que el máximo, ¿no? Igual forma número. Y le ponemos un color rojo. Podría ser este acá. Podría ser un poco más intenso. Le digo aceptar. ¿Y esto de qué nos sirve? Por ejemplo, aquí podemos ver rápidamente que lo que está de rojo son los vendedores que no han cumplido con la meta.
Mi venta presupuestada para 2019 y el acumulado de enero a mayo es 178.000. Sin embargo, este vendedor Brian solamente ha vendido 130.000. Le falta por completar 48.000 unidades monetarias. Vamos a agrandar un poco por aquí. Y en este punto vemos la importancia de presentarlo o demostrarlo debidamente lo real con lo presupuestado. Porque no basta que, bueno, obviamente los montos o los importes sean correctos de lo real con lo presupuestado, sino también cómo mostramos esa información para que el usuario final pueda tomar decisiones al respecto. En este caso solamente hemos resaltado los vendedores que falta cumplir su meta, solamente la variación, pero de igual forma podríamos hacerlo con la venta presupuestada, con la venta total y con el nombre del vendedor, ¿no? Para que toda la línea aparezca de rojo y de esta forma llamar su atención sobre los importes que estamos viendo actualmente. Otro tipo de visualización que se utiliza mucho es el gráfico de medidor, que es algo parecido a este de aquí. Aquí colocamos nuestras ventas totales en el área de valor. Esta de aquí. Podemos agregar más campos y el valor de destino sería nuestra meta, ¿no? Nuestro presupuesto en este caso. Aquí. Este sería, digamos, lo más básico, porque también podemos aplicar el formato condicional. Si el presupuesto o las ventas superaron el presupuesto, podemos hacer que esta barra de aquí o este color azul pase a otro color. Entonces, ese es otro tema. Pero esto de aquí, este gráfico lo utiliza mucha gente. Pero los expertos en temas de visualización de datos no lo recomiendan, ¿no? Porque, en primer lugar, aquí estamos viendo todo lo presupuestado de todos los vendedores en este caso contra todo lo proyectado, ¿no? No estoy comparándolo cómo va por cada vendedor. ¿Qué pasa si yo quisiera verlo por cada vendedor? Esto de aquí solamente se llenaría de puros medidores, toda esta hoja nada más, porque ocupas mucho espacio. Lo otro que podrías hacer es ir cliente por cliente haciendo clic. Por ejemplo, aquí vemos que las ventas superaron al presupuesto, entonces vemos que estas ventas superan la línea, ¿no? La línea siempre es el presupuesto en este caso. Supongamos, hacemos clic en Brian, vemos en este caso no está superando la meta, ¿no? Vemos aquí esta pequeña diferencia que falta por cumplir. Si quizás tuvieras 4 tipos de vendedores o agrupaciones, podría ser, ¿no? Podrías manejar 4 medidores, pero al tener muchos vendedores, esto de acá se pierde la utilidad, no vas a crear un medidor para cada vendedor, eso no tiene mucho sentido. Luego, en principio, yo no te recomendaría que utilices este tipo de visualización para presupuestos o en realidad para muchas cosas. Otro gráfico que utilizan mucho es el siguiente, que es columnas agrupadas, ¿no? Vamos a poner nuevamente aquí nuestras ventas totales y luego vamos a poner nuestro presupuesto y lo vamos a colocar por vendedor, ¿no? De esta forma. Ahora, recomendación, ¿no? Cuando tengan esta forma en el eje X, entonces lo recomendable siempre va a ser ya no con columnas, sino con barras, con esta de aquí, ¿no? Barras agrupadas, para que el usuario final pueda leer mucho mejor los nombres, en este caso de los vendedores, ¿no? Porque si lo pones de otra manera, está en vertical, no se puede leer de manera correcta. Ahora aquí es a veces fácil o complicado de leer, ¿no? Por ejemplo aquí, estas son mis ventas reales de mi presupuesto. Rápidamente me doy cuenta que he superado las ventas a lo presupuestado. En este caso no, ¿no? Miren, lo presupuestado es mucho mayor que lo real aún. En este gráfico también puedo ordenarlo por ventas, ¿no? Entonces yo puedo ver qué vendedor es el que tiene la mayor cantidad de ventas, de mayor a menor, ¿no? Eso también me ayuda un poco, pero de cierta forma también está muy como que muy junto todas las barras, ¿no? Y no se puede entender a veces todo de manera muy clara, como podemos ver, ¿no? Todas las líneas o las barras en este caso están muy juntas todas, pero que nos ayuda por lo pronto a entender mucho mejor, porque podemos ver a todos los vendedores en este caso. Lo que algunos utilizan, pero no deberías utilizar en sí, es el gráfico de líneas para este caso. Porque el gráfico de líneas se utiliza para tendencias. Por ejemplo, voy a cambiar esto al gráfico de líneas. Y si bien es cierto, puedes darte cuenta de que las ventas en este caso son mayores en muchos de los vendedores de lo presupuestado, y que en ciertos vendedores el presupuesto es mucho mayor que las ventas. Vemos que el nombre de los vendedores no se lee muy bien, ¿no? Está de manera vertical y no se nota del todo completo. Los gráficos de líneas solo tienen sentido cuando hay una relación significativa entre puntos sucesivos en la línea. ¿Qué quiere decir esto? Que
Jimmy, este vendedor, con Kevin no tienen ninguna relación. O sea, no es que este sea siempre primero o este sea segundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se debería utilizar un gráfico de línea en este caso. Por lo general, siempre utilizaremos gráficos de líneas para saber tendencias en el tiempo. O cuando, por ejemplo, queremos agrupar de algún modo, ¿no? De 0 a 20, de 20 a 100 o cosas por el estilo, siempre que tenga un orden establecido. Bueno, podríamos hablar de más visualizaciones con respecto a esto, pero yo te voy a mostrar un gráfico que para mí ha sido muy útil para este tipo de casos. Voy a ocultar esto de aquí simplemente para que lo tengan como referencia cuando tengan acceso al archivo. Voy a venir a ver y voy a venir a lo que es selección. Y voy a ocultar estos gráficos. Este gráfico se llama gráfico de viñetas o en inglés se llamaría bullet chart. En la descripción del video lo voy a dejar este enlace para que ustedes revisen más a detalle en qué se basa este tipo de visualización y otra pequeña documentación de Power BI con respecto a lo real versus presupuestado y cómo visualizarlo. Bueno, este gráfico dice que está inspirado en los gráficos termómetros o los que vimos anteriormente, que son los medidores y las barras de progreso que se encuentran en muchos tableros. El gráfico de viñetas o el gráfico o el bullet chart en inglés es un reemplazo para muchos medidores que se utilizan en diferentes dashboards. ¿Qué podemos tomar en cuenta de estos gráficos con respecto a los medidores? Que estos de aquí, por ejemplo, muestran mayor información que los medidores tradicionales o los velocímetros. Creo que también se utiliza mucho ese nombre, velocímetros, en diferentes dashboards. Al final vamos a ver un dashboard que se utiliza mucho de eso. O una ventaja de este gráfico con respecto a esos velocímetros o medidores es el espacio. Como vimos anteriormente, en el primer gráfico que utilizamos en Power BI, esos gráficos ocupan mucho espacio. En cambio, eso de aquí no. Lo otro que también podemos destacar que esto está en barras y no en círculos o radianes o áreas, ya que se ha demostrado que el ser humano es mucho mejor comparando barras, líneas, que comparar ángulos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, eso también esto es una ventaja adicional a ello. Por ejemplo, acá podemos observar este gráfico de viñetas, en donde podemos indicar que la línea del centro es la medida principal. En este caso podemos decir los ingresos, las ventas, todo lo que está esta línea de negro. La línea vertical, esta línea que está aquí, vendría a ser la meta. Podría ser también llamado como el valor de destino, ¿no? Entonces la línea, esta parte negra de aquí, es el valor real, lo que se quiere medir. La línea vertical es la meta, el destino, el presupuesto. Y la parte de atrás podríamos compararlo con otro valor. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer en Power BI, vamos a comparar con las ventas del año anterior porque ya tenemos calculado esa medida. Entonces ustedes pueden buscar más información si desean al respecto sobre esta visualización. Yo les voy a dejar dos links para que se documenten un poco más y luego posteriormente sigan investigando. Vamos a ir a Power BI y vamos a importar este tipo de visualización, ya que no existe de manera predeterminada dentro de Power BI como un gráfico de Microsoft. Entonces vamos a venir aquí en la parte de visualizaciones, venimos a los tres puntos y le decimos importar desde AppSource, la tienda de visualizaciones de Microsoft. Para que tengan acceso a la tienda tienen que iniciar sesión con su cuenta corporativa que tienen de Power BI. En este punto solamente colocamos acá Bullet Chart o Bullet nada más. Y bueno, tenemos diferentes opciones. En este caso el que yo utilizo casi siempre es este de aquí, Bullet Chart by OKViz. Entonces hacemos clic en aceptar y se va a cargar de manera automática en nuestra área de visualizaciones. Nos dice que el objeto se importó de manera correcta, ¿no? Le decimos aceptar y listo. Entonces ya podemos utilizarlo, este tipo de visualización. Vengo aquí y le doy clic. Vamos a utilizar las características más principales que tiene este gráfico. Tenemos aquí, la vamos a ordenar un poco. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es mostrar vamos a poner primero las ventas. En Value voy a poner mi venta, lo real. En Target voy a poner lo presupuestado. Aquí vemos las ventas totales, 2.582.000, que es esta de aquí, y tenemos las ventas. Y tenemos lo presupuestado, ¿no? 2.307.000. Pero me gustaría verlo por cliente, y eso es lo interesante de esto de aquí, que yo podría verlo, en este caso, bueno, por vendedor, no sería por cliente, ¿no? Por vendedor podría ponerlo por categoría.
E inclusive yo podría crear una jerarquía dentro de esta y verlo por tiendas, digamos, ¿no? Si lo tengo presupuestado por tienda. En este punto podemos ver a todos nuestros vendedores y qué vendedores han cumplido la meta y qué no. Como vimos en la documentación de este gráfico, vimos que la barra del medio es el valor central, lo que estoy midiendo, y la línea vertical es la meta. Entonces, cuando sobrepasa la meta, obviamente está pasando el color azul. En este caso vemos que no ha pasado la meta, ¿no? Entonces, así podemos ver rápidamente todos nuestros vendedores. Esto de los estados es otro tema que podemos tocar más adelante, pero un poco para limpiar este gráfico podríamos desactivarlo aquí, ¿no? En los estados, para que se muestre un poco más limpio. En este punto, ¿qué podríamos hacer? Otro sería venir aquí a la opción de color condicional y utilizar es mayor que o igual que este de aquí. Miren, entonces he utilizado esta opción de aquí, es mayor o igual que la venta presupuestada. Si es mayor, ¿qué quiero que haga? En este caso, como está hablando de ventas, si es mayor, quiero que me lo ponga en verde. En algunos proyectos lo mira referente a gastos, entonces si era mayor a gasto, quiero que me lo ponga de rojo, ¿no? Para llamar la atención. En este caso, lo correcto sería colocar un color verde. Vamos a estar aquí, por ejemplo. Entonces, todos aquellos vendedores que han pasado lo presupuestado están de color verde. Entonces, lo que yo podría hacer es también venir a colores de datos, a data colors, aquí, y podría ponerle aquí rojo. Entonces, todos aquellos vendedores que no han pasado lo presupuestado están de color verde. ¿Okay? Entonces, eso nos ayuda mucho en realidad a la hora de poder revisar qué vendedores cumplieron la meta y qué vendedores no. Luego podríamos venir al valor de ejes y aquí le podemos poner ninguno para que nos muestre aquí el valor, ¿no? O podríamos ponerle miles o millones. Bueno, ahí vamos viendo qué cantidades nos va saliendo para darle el mejor redondeo, digamos, posible para que nos ayude a entender mejor los datos. ¿Qué más podemos hacer? Entonces puedo seleccionar y puedo compararlo contra otra medida. En este caso vamos a traer nuestra de inteligencia de tiempo, nuestras ventas del año anterior. Esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Podría ponerlo aquí en comparación de valor, ¿no? Valor comparado acá. Nuevamente voy a colores de datos y en esta parte lo podría poner este plomo, por ejemplo, de acá. Y en este punto, por ejemplo, si bien es cierto aquí yo superé lo presupuestado, vemos que también el año pasado este vendedor realizó más ventas. Entonces eso también nos ayuda a entender un poco mejor los datos. En este punto podría crear una nueva medida para saber el grado de cumplimiento que tiene lo real contra lo presupuestado. Voy a poner porcentaje de cumplimiento. Y vamos a poner divide, es una división de lo real o total, ¿no? Venta total. Venta total entre lo presupuestado, ¿no? Venta presupuestada. Y le damos enter y luego le damos al formato de porcentaje. Le ponemos el porcentaje de cumplimiento, o perdón, el formato de porcentaje. Y esto lo puedo colocar en el área de tooltip, ¿no? En la parte de acá. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Por ejemplo, yo puedo ver a este vendedor, puedo ver en el tooltip las ventas reales, que son 303.000. Las ventas del año pasado fueron mucho más, miren, 305.000. La venta presupuestada fueron 359.000. Entonces, le está faltando un poco. Ahí inclusive podríamos poner la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a arrastrar también la variación aquí. Podemos ver aquí, ahí está, la diferencia es de 55.000 que le falta por cumplir y el grado de cumplimiento está en 84%. Entonces miren cuánta información podemos sacar de esta visualización y no utilizando, digamos, los tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el velocímetro o el medidor que vimos anteriormente o inclusive el gráfico de barras. Y lo que podríamos hacer es lo siguiente, venimos nuevamente a formato y, digamos, podemos ponerle la meta un poco más gruesa, ¿no? Para identificarlo podemos cambiarlo de color si deseamos, o inclusive podemos cambiarlo de forma. Este sería una cruz
o este sería un círculo, ¿no? Bueno, hay algunas opciones por ahí y bueno, básicamente eso quería mostrar el día de hoy, este tipo de visualización que nos ayuda para mí, de una mejor manera comparar lo real con lo presupuestado e inclusive, como ya vimos, podemos agregar más medidas y brindar mayor información. Este es el primer gráfico que quería hacer de visualización de datos, quizás me he extendido en muchas partes, pero quería enfocarme un poco más allá de DAX o de Power Query o en sí de la misma herramienta de Power BI, la importancia que tiene la visualización de datos como un principio o como algo importante en el mundo de BI o análisis de datos. Para mí en lo particular este gráfico ha sido muy útil en muchos proyectos en donde he trabajado, ha sido muy útil para las personas cuando lo han visto. Entonces, como recomendaciones, tratar de evitar este tipo de visualizaciones en tus dashboards, ¿no? Estos medidores, velocímetros, diferentes nombres que tienen dentro de la tienda, porque ocupa mucho espacio. El ser humano no es muy bueno comparando círculos, es mejor comparando barras, longitudes y de otras cosas que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Siempre cuando ustedes quieran utilizar un gráfico, una visualización, siempre busquen documentación al respecto, porque el tema, como les dije, el tema de visualización de datos es un tema que se ha tratado muy ampliamente. Entonces hay que buscar, hay que informarnos, hay que documentarnos y hay que aprender sobre todo. Muy bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta visualización les sea muy útil en sus futuros proyectos. Este es el primer video sobre visualización de datos que vamos a tratar en el canal. Como les dije, vamos a seguir hablando de esto un poco más adelante y de todas las bondades que también no solamente Power BI como una solución de BI integra, sino la importancia que tiene la visualización de datos en esta herramienta. Sin más por el momento chicos, me despido de ustedes. Aquí obviamente les voy a dejar más videos para que sigan aprendiendo de Power BI, de DAX, de Power Query, también para contadores. Si quieres aprender Power BI, no te olvides de suscribirte al canal y sobre todo de darle a la campanita, ¿no? Para que cuando yo suba un video nuevo, YouTube te notifique y no te lo pierdas. Sin más por el momento chicos, me despido de ustedes. Sigan en cuarentena, no salgan de sus casas y nos estamos viendo hasta el próximo video. Cuídense, un abrazo.